Y a continuación ya contamos con la presencia del señor coronel de la República, Raimundo Malagón, protagonista de la noticia. Mi coronel, es un honor tenerlo en estos momentos con nosotros en estas pantallas. Le doy la más cordial bienvenida a las noticias de DNews. Hola, muy buenas tardes para usted y toda la amable audiencia. Agradecerle inmensamente por tenerme en cuenta para este importante noticiero. Sé que nos están escuchando en gran parte de Latinoamérica. Cordial saludo a toda la amable audiencia. Así es, mi coronel. Arranquemos ya poniendo en contexto a todos aquellos que quizás no saben qué fue la Operación Jaque. Arranquemos por ahí. ¿Qué le parece? Contándole a la audiencia qué es la Operación Jaque. Claro que sí. La gran inmensa de los ciudadanos, no solamente de Colombia, sino del mundo entero, conocen la Operación Militar de Rescate Jaque. Pero para quienes tienen duda, o las nuevas generaciones especialmente, es una operación que ya se cumple 15 años, fue una operación de rescate de 15 secuestrados. A pesar que había muchos más secuestrados, pero en este caso hubo una situación especial que es los 3 ciudadanos norteamericanos que habían sido secuestrados por la entonces guerrilla de las FARC, una candidata presidencial ciudadana colombo-francesa, que es la doctora Ingrid Betancourt, varios oficiales y varios suboficiales del Ejército Nacional. La guerrilla de las FARC tomó como instrumento político y medio de lucha el secuestro en Colombia. Inteligencia militar logró descifrar los códigos de esa guerrilla gracias a la inteligencia técnica y a la audacia de un sargento del ejército. Por eso yo he dicho que la operación militar Jaque nace de la base de la estructura de nuestro ejército. Fue así como el sargento planeó esta operación, la fue llevando a sus máximos expresión al mando, pasando por el comando del ejército, ministro de defensa, hasta terminar en presidencia, quien tuvo a bien autorizar esa magnífica operación. Aquí en pantalla le estamos mostrando a todos. Sí. Es una operación que sin lugar es una operación que sin lugar a dudas pasa a ser parte de la historia del mundo, como las mejores operaciones de rescate jamás vistas antes. Gracias. Así es, totalmente. Mi coronel, le estamos mostrando a toda la audiencia fotos suyas en el momento en el que usted sale del cautiverio. Usted en el momento de la Operación Jaque ya llevaba 10 años secuestrado. ¿Cómo fue su secuestro? Así es, desafortunadamente caí en un medio de esos grandes acciones militares y terroristas que cometió ese grupo al margen de la ley de ese momento, porque lo digo terrorista porque utilizaron cilindros bomba, algo que es totalmente prohibido por los convenios internacionales. Fue un combate bastante fuerte. La guerrilla estaba utilizando la técnica de masa en esos momentos, es decir, que sacrificaba a muchos de sus hombres, muchos de origen campesino, muchos guerrilleros rasos, con tal de lograr sus objetivos. Entonces yo estaba con 32 soldados, sí, y fueron alrededor de 300 guerrilleros con quienes tuve que enfrentar más de 5 horas de combate. Vi caer mis soldados, muchos muertos, mutilados, y finalmente fui secuestrado junto con 5 de mis hombres que cayeron pues dentro de esa emboscada. Mi coronel, nosotros pudimos poner en contacto a muchos con la selva del Guaviare a través de lo que fue la Operación Esperanza, en la que se recuperó a los hermanos Mucutuy. ¿Cómo son las condiciones y cómo eran en ese momento las condiciones de su secuestro junto con la candidata, por ejemplo, Ingrid Betancourt? Este rescate de los niños fue realmente una gesta apoteósica, fue algo maravilloso, en el cual ya se había perdido la esperanza incluso. Esto para decirle, la topografía de las selvas colombianas son muy extensas, son árboles muy frondosos, demasiadas pendientes, árboles enmarañados entre sí, es decir, que el espesor de las selvas colombianas son bien difíciles, si bien hay una biodiversidad maravillosa al interior, también es muy difícil transitar en ella. Prueba de esto es que se nos perdió desafortunadamente la mascota, el perro Wilson, quien fue
que localizó a estos niños, los logró localizar, los niños lo evidencian así, pero algo pasó que perdió el control el animal, su instinto seguramente, porque hasta donde sea, el perro se dejaba ver de los mismos soldados y volvía y emprendía la fuga, hasta que de tanto ir y venir perdieron el rastro de él. Algo sucedió con el animal, seguramente la misma selva lo fue absorbiendo por las mismas dificultades. Sí, aquí hablamos de la selva y quería preguntarle, usted que estuvo 10 años secuestrado en esa selva, ¿cuáles son los recuerdos que tiene de este periodo? Wow, justamente acabo de venir de dar una conferencia a la Escuela Superior de Guerra, es el curso de altos estudios militares, queda muy cerca acá de mi oficina. Y pues claro, esa pregunta me trae demasiados contrastes, ¿no? Claro. 10 años fue una experiencia muy dura, pero pues siempre he dicho, he narrado el secuestro en 3 etapas. La primera es que los guerrilleros utilizan cuerdas de nylon para tratar ellos llamaban prisioneros, nosotros nos sentíamos secuestrados y nos mantenían amarrados a árboles en pequeños grupos. Luego de tanta gente que fue secuestrando, porque su intención era obligar al gobierno nacional a que generara una ley de canje, que no era otra cosa más que que el gobierno excarcelara guerrilleros legítimamente judicializados por soldados y policías garantes de la democracia. Esa era su pretensión. Finalmente no pudieron hacerlo y entonces ya de tantos campamentos, y tuvieron que cambiar su técnica y empiezan a hacer cárceles dentro de la selva. Eso es lo que yo llamo los campos de concentración del siglo XXI. Fueron unas imágenes desgarradoras que le dieron la vuelta al mundo también. Todos los ciudadanos recuerdan en los años, principios de los 2000, fines de los 90, donde estos, a manera de pruebas de vida, mandaban estos videos que sin lugar a dudas en la sociedad generaban estupor, en medio de alambradas de púa, en estado de hacinamiento, malnutridos, prácticamente entre el lodo, fue situaciones difíciles. Y viene la tercera etapa, que es lo que yo llamo las cadenas de la infamia, que es que los guerrilleros inician colocando unas cadenas primero en las manos, luego nos la pasan al cuello, luego una cadena más gruesa y un candado más grueso. Eso porque ellos veían la posibilidad de un rescate por parte de las fuerzas regulares del Ejército Nacional. Entonces querían que si venía un intento de rescate, inmediatamente asesinarían a los secuestrados. Básicamente eso es, pero aquí viene un tema muy importante, que es la resiliencia, que no es otra cosa más que la capacidad que tenemos algunos seres humanos de hacer frente a la adversidad una posibilidad de vida, y es por ello que yo dicto conferencias sobre esto. Así es. Pues mi coronel Raimundo Malagón, ha sido un honor tenerlo con nosotros estos momentos de su tiempo. Le deseo todo lo mejor y bueno, feliz de que hayan pasado 15 años, de que haya recuperado su libertad en esta brillante operación del ejército de nuestro país. Muchas gracias por haber estado con nosotros en DNews. A ustedes, muchas gracias. Dios los colme bendiciones. A toda la amable audiencia de este importante canal noticioso. Desearles muchos éxitos y me pueden seguir en las redes sociales como soy el Teniente Malagón. Estoy absolutamente en todas las redes donde estaré publicando cosas justamente de superación personal, resiliencia, manejo de crisis y estos temas que son bien importantes para que podamos contribuir a que seamos una mejor sociedad. Excelente. Gracias a usted, muy amable. Excelente, siempre transformar. Además, hoy que es el día de las redes sociales. Muchísimas gracias, mi coronel.